Hola, ¿cómo están? En los temas anteriores habíamos trabajado lo que era la curva de demanda y la curva de oferta. También se discutió el equilibrio de mercado, haciendo referencia a que cuando veíamos la intersección de la curva de demanda y de oferta, se podía observar lo que es el equilibrio de mercado. Vamos a notar que para un determinado precio, las cantidades ofrecidas y demandadas se igualan. Entonces, para el equilibrio de mercado se puede identificar tanto el precio como la cantidad de equilibrio. Ustedes recuerdan que tenemos las cantidades y el precio, tenemos la curva de oferta y la de demanda. Entonces podíamos determinar el punto de equilibrio donde podíamos identificar cuál es la cantidad de equilibrio y cuál es el precio de equilibrio. Sigamos. Bueno, puede suceder que se fije un precio por encima o por debajo del equilibrio. Entonces, si el precio es demasiado bajo, la cantidad demandada excede la cantidad ofrecida. Supongamos un precio como veamos acá que va a ser más fácil. Entonces tenemos las cantidades y los precios. Veamos el equilibrio inicial. Acá tenemos la curva de oferta y la curva de demanda. Entonces identifiquemos el punto de equilibrio, va a ser E, donde tenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, P asterisco. Muy bien, ¿qué pasa si se fija un precio muy bajo? Noten que el precio de equilibrio es P asterisco. Supongamos un precio como P sub 0. Noten que para este caso las cantidades ofrecidas van a ser X sub O y las cantidades demandadas van a ser X sub D. Noten que hay una diferencia, hay una brecha entre las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas. Para P sub 0, noten que existe, en este caso, un exceso de demanda. Que va a venir dado por esta distancia. Muy bien, veamos qué pasa si se fija un precio por encima del equilibrio. Tenemos la curva de oferta. La demanda, entonces identificamos el equilibrio inicial. Noten que para este punto las cantidades ofrecidas y demandadas son iguales, si se determina también lo que es el precio de equilibrio. La cantidad de equilibrio es X asterisco y el precio de equilibrio es P asterisco. ¿Qué pasa si se fija un precio por encima del equilibrio? Supongamos P sub 1. Para P sub 1, noten que
vamos a observar cuáles son las cantidades demandadas. Por ello vamos a irnos hasta la curva azul, que es la curva de demanda, y vamos a observar que las cantidades demandadas son X sub D. Mientras que las cantidades ofrecidas, vamos a ir a la curva que está en negro, a la curva rectilínea que está en negro. Para este precio, la cantidad ofrecida es X sub D. Noten que para un precio mayor al del equilibrio, ¿qué vamos a observar? Hace rato nosotros habíamos planteado que para un determinado precio, en ese caso habíamos hecho para P sub 0, ahora vamos a analizar para qué pasa para P sub 1. Para P sub 1 vamos a notar que las cantidades ofrecidas son mayores que las cantidades demandadas. Entonces podemos hacer referencia a que hay un exceso de oferta que viene dado por esta distancia. El exceso de oferta, entonces nosotros lo podemos escribir como X sub O menos X sub D. Mientras que para el exceso de demanda lo podemos escribir como X sub D menos X sub O. Nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a leer tanto las cantidades demandadas como ofrecidas, ya sea en una curva o en una tabla. Muy bien. Entonces ya sabemos qué pasa si se fija un precio por encima del equilibrio o un precio por debajo del equilibrio. Sin embargo, esto también podríamos analizarlo a través de tener en cuenta lo que es un precio máximo, que es una regulación que fija el gobierno en la cual nos va a indicar cuál es el precio máximo al que se puede vender un bien en particular. Entonces tenemos X y el precio. Vamos a graficar el equilibrio original. Tenemos la oferta, tenemos la demanda de mercado. Y vamos a identificar el punto de equilibrio. Fíjense que acá se cortan tanto la curva de oferta como la curva de demanda, por lo cual podemos identificar el punto de equilibrio, donde vamos a observar cuáles son las cantidades ofrecidas y demandadas. X asterisco y P de X asterisco. Muy bien. Entonces, el gobierno va a fijar un precio máximo al que se puede vender dicho bien. Si se fija ese precio máximo por encima del equilibrio, supongamos P sub 1, no le ocurre nada al mercado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el gobierno es fijar, bueno, el precio máximo sería una regulación que establece el precio más alto que se puede cobrar en ese mercado. ¿Es posible cobrar un precio más bajo? Sí. Sin embargo, el techo es P sub 1. Supongamos que el gobierno fija un precio máximo por encima del equilibrio. Entonces, cuando el precio máximo, si el precio máximo es mayor al precio de equilibrio, entonces esta regulación no tiene efecto sobre el equilibrio. ¿Por qué? Porque en este mercado se puede cobrar un precio que a lo sumo puede ser P sub 1, pero puede ser un valor mucho más bajo. Fíjense que el precio PX asterisco es menor que P sub 1. El techo es P sub 1. ¿Se puede cobrar un precio más bajo? Sí. Si el precio máximo es mayor que P asterisco, entonces esta regulación no tiene efecto sobre el equilibrio de mercado. Bueno, veamos qué pasa si el precio máximo, si le pongamos acento, es
menor al precio de equilibrio. Bueno, entonces podríamos pensar un precio como P sub 0. Fíjense que tiene algo de similitud con lo que estábamos hablando recién. Entonces, si se fija un precio como P sub 0, vamos a observar que las cantidades demandadas a ese precio son X sub D y que las cantidades ofrecidas a dicho precio, fíjense que nosotros vamos a tomar ese precio y nos vamos a ir a la curva de oferta para ver las cantidades ofrecidas, que podemos observar que hay una brecha entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Si el precio máximo es menor que el precio de equilibrio, vamos a notar que sí va a modificar el equilibrio de mercado. Vamos a observar que en este caso, esta medida lo que está haciendo es generar un exceso de demanda. Entonces hay un efecto en el equilibrio de mercado, lo altera. Vamos a observamos que existe en este caso un exceso de demanda. Entonces, cuando el gobierno establece un precio máximo que va a ser el tope, ¿qué vamos a observar? Que si el precio máximo se fija por encima del equilibrio, no altera, no tiene ningún efecto en el mercado. ¿Por qué? Porque no va a alterar el equilibrio. Sin embargo, si este precio máximo se fija por debajo del precio de equilibrio, entonces va a tener un efecto en el mercado y en este caso vamos a observar que hay un exceso de demanda. Cuando el gobierno fija un precio máximo, lo que está haciendo es declarar que un precio que se encuentre por encima de dicho valor es ilegal. Muy bien, ¿qué pasa si consideramos ya no la regulación de precio máximo, sino la de un precio mínimo? Ejemplo de precio máximo podríamos considerar lo que son los valores de los alquileres, incluso en las páginas que se recomiendan la lectura del libro de parking van a observar dicho ejemplo. ¿Qué pasa por otro lado si consideramos el precio, un precio mínimo? Ahora el gobierno lo que hace es regular para que el precio que va a fijarse en el mercado debe tener un determinado valor y ese valor va a ser el piso. Se va a considerar ilegal un precio que esté por debajo del precio mínimo. Entonces veamos cuándo tiene esta política efecto en el mercado. Bueno, ¿qué pasa entonces en un mercado en particular? Acá tenemos la oferta, acá tenemos la demanda. Observemos cuál es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es E. Tenemos la cantidad de equilibrio que sería X asterisco y el precio de equilibrio que es P de X asterisco. Bueno, veamos qué ocurre si el gobierno establece un precio mínimo en este mercado del bien X. ¿Qué efectos va a tener en el mismo? Por un lado, pensemos que el precio mínimo se fija por debajo del precio de equilibrio. Entonces pensemos, por ejemplo, en P sub 0. Entonces, si el precio mínimo es menor al precio de equilibrio, ¿qué observamos? ¿Va a tener algún efecto en el mercado? Noten que la regulación que establece el mercado fija el piso. ¿Cuánto es lo mínimo que se puede cobrar en este mercado?
o cuánto es el valor mínimo que se puede transar por las unidades del bien. Entonces, esto es el piso. No me está poniendo margen o no me está poniendo un valor para cuál es el valor máximo que se puede cobrar, sino el mínimo. ¿Cuánto es lo que al menos se puede cobrar? En este caso, podríamos considerar P sub 0, que es un precio que está por debajo del precio de equilibrio. Noten que como el precio mínimo es P sub 0, se puede cobrar un precio más alto. Lo que no se puede hacer es cobrar un precio por debajo de P sub 0. Eso sería ilegal de acuerdo a esta regulación. Entonces, si el precio mínimo es menor al precio de equilibrio, entonces no tiene efecto en el equilibrio de mercado. Dicha regulación sería inefectiva. Ahora bien, ¿qué pasa si el precio mínimo es mayor que el precio de equilibrio? Veamos, por ejemplo, un precio como P sub 1. P sub 1, fíjense, es mayor que P de X asterisco. Muy bien, entonces vamos a ver si tiene algún efecto en el mercado de este bien o no. Bueno, el precio mínimo, o sea, el piso, es P sub 1. No se pueden cobrar precios menores a dicho valor. Entonces no es posible cobrar, por ejemplo, P de X asterisco o P sub 0. Esos valores se considerarían ilegales de acuerdo a la regulación del Estado. Por lo cual, entonces el precio mínimo, el piso, es P sub 1. Veamos qué ocurre. Si P sub 1 es el precio que ha establecido el gobierno, noten que podemos hacer la lectura de cuáles son las cantidades ofrecidas y cuáles son las cantidades demandadas. Vamos a tomar para ese precio, vamos a ir hasta la curva de demanda y vamos a leer entonces cuántas son las cantidades demandadas, que va a ser X sub T. Bueno, ¿qué pasa si el precio es P sub 1? ¿Qué pasa con las cantidades ofrecidas? Noten que las cantidades ofrecidas van a ser X sub O. Entonces, X sub O va a ser mayor que X sub D y entonces estamos en presencia de algo que ya habíamos discutido anteriormente, que es un exceso de oferta. Muy bien, entonces, en relación al precio mínimo, el gobierno va a establecer el valor mínimo que se puede cobrar o el precio mínimo que se puede cobrar del bien o al que se puede transar dicho bien. Un precio por debajo de dicho valor va a ser considerado ilegal. Ahora bien, si el precio mínimo se establece por debajo del equilibrio, del precio de equilibrio, entonces vamos a ver que no tiene efecto esta medida en el equilibrio de mercado. Sin embargo, si el precio mínimo se fija por encima del precio de equilibrio, vamos a ver que existe un exceso de oferta. Ahora repasemos. En relación al precio máximo, si se fija por encima del equilibrio, no va a tener efecto en el mercado. Mientras que si se fija un precio por debajo, un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, entonces vamos a ver que existe un exceso de demanda. Bueno, entonces, conclusión, si el precio como regulador, si el precio es demasiado bajo, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. Si el precio es demasiado alto, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. Muy bien, veamos un ejemplo. Tenemos entonces los precios, las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas, en este caso del mercado de pan.
Noten que un precio de 3 se igualan un precio de 3 pesos por kilogramo, las cantidades demandadas y ofrecidas se igualan, son 4 kilogramos de pan a la semana. ¿Qué pasa si el precio es 1? La cantidad demandada excede la cantidad ofrecida, entonces el exceso de demanda sería x sub d menos x sub o, 9 menos 0 es 9. ¿Qué pasa si el precio fuera 2? Si el precio es 2, noten que la cantidad demandada es 6 y la cantidad ofrecida es 3. Entonces el exceso de demanda sería la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida, que sería de 3 kilogramos de pan a la semana. Bueno, cuando el precio es 3, la cantidad demandada coincide con la ofrecida, por lo cual no hay un exceso de demanda ni de oferta, estamos en el equilibrio de mercado. ¿Qué pasa si el precio es 4? Si el precio es 4, las cantidades demandadas son 3 kilogramos de pan y las cantidades ofrecidas son 5. Entonces noten que ahora las cantidades ofrecidas son mayores que las cantidades demandadas. Entonces acá observamos que si el precio se fijaría en 4, observaríamos que existe un exceso de oferta. Si el precio es 5, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. X supra O es mayor que X supra D. En este caso, podemos observar que 6 menos 2 es 4. El exceso de oferta vendría a ser de 4 kilogramos de pan a la semana. Entonces, por un lado, podemos observar que a un precio de 3 tenemos el equilibrio de mercado y sabemos que la cantidad de equilibrio es 4 kilogramos de pan. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se fija un precio de 2? Observamos un exceso de demanda, mientras que si vemos un precio por encima del equilibrio, vamos a observar que hay un exceso de oferta. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Entonces hay ajustes en el precio. Un exceso de demanda lo que va a hacer es llevar a que suba el precio. Entonces, a que aumente. ¿Qué pasa si existe un exceso de oferta? Esto va a llevar a que disminuya el precio para llevarlo nuevamente al equilibrio. Si se observa que hay un exceso de oferta, entonces van a ver los vendedores que no están pudiendo vender aquellos bienes que están presentando, por ejemplo, en vidriera. Entonces, ¿qué estrategia van a utilizar? Bueno, van a tratar de bajar los precios o, por ejemplo, para la próxima vez que si es un bien que están, bueno, por ejemplo, acá en este caso es el pan, para las próximas ocasiones van a producir una menor cantidad de pan. Entonces, esto va a llevar a que se restablezca el equilibrio. Muy bien. Entonces, un exceso de demanda hace subir el precio. Acuérdense que el exceso de demanda se ve por debajo del equilibrio. Un exceso de oferta es el que observamos por encima del precio de equilibrio. Y estos cambios de precios son mutuamente benéficos para compradores y vendedores. Muy bien, con esto terminaríamos entonces la explicación de equilibrio bueno, repasando un poquito de equilibrio de mercado y ahora identificando cuándo hay un exceso de demanda, cuándo hay un exceso de oferta y cuándo es efectivo fijar un precio máximo y un precio mínimo, que son regulaciones que establece el gobierno.